Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre la teoría de la biogeografía de islas. Mi grupo está conformado por Jessica Andrea Diago, André Felipe Quiñones, Daira Vanessa Ocampo y quien les habla, Dils Arteaga. El artículo que hemos escogido para explicar la parte teórica se llama Teoría de la biogeografía isleña, patrones emergentes y efectos humanos. Los autores de esta teoría son Robert Elmer MacArthur y Edward Osborne Wilson. MacArthur nació el 7 de abril de 1930 en Toronto, Canadá, y falleció en Princeton el 1 de noviembre de 1972. Fue un ecólogo que tuvo un gran impacto en muchas áreas de la ecología de comunidades y ecología de poblaciones durante la década de 1950 y 1960. También jugó un papel muy importante en el desarrollo de nichos de partición y junto con Wilson pues fue coautor de la teoría de la biogeografía de islas. Por otro lado, Wilson nació en Alabama el 10 de junio de 1929. Es un ecólogo y biólogo que es conocido por sus estudios en evolución y en sociobiología. También es un especialista pues en hormigas y en la utilización de feromonas como medio de comunicación. Uno de sus estudios más importantes en la biogeografía ecológica, pues es la teoría de la biogeografía de islas. Ahora bien, adentrándonos un poco más en el tema, pues vamos a ver qué es la biogeografía de islas. La teoría de la biogeografía de islas eh, es un campo dentro de la biogeografía que afecta la riqueza de las especies de comunidades naturales aisladas. En este contexto, pues las islas se conocen convencionalmente como tierras aisladas en las aguas circundantes. Sin embargo, pues en un sentido más amplio y cuando se define libremente, las islas también incluyen áreas insulares, entidades como cimas de montañas, lagos, oasis y manantiales. Y también pues admiten conjuntos de especies únicas que en relación con el hábitat circundante. También se puede denominar isla a un fragmento de bosques rodeados por paisajes alterados por los humanos. Bien, entonces para explicar la teoría de la biogeografía de las islas, partimos desde la propuesta donde se define que la dinámica de la diversidad en una isla incorpora un proceso donde está el nacimiento y la muerte. Entonces, los nacimientos los representan como las especies que llegan a través de la inmigración y las muertes, por ende, tienden a representar o representan las extinciones locales. De ese modo, entonces la teoría va a predecir que la diversidad tiende hacia un equilibrio dinámico dependiendo de cómo estos dos procesos se empiecen a estabilizar. Y esto va a conllevar, pues va a, sí, a conllevar una variación considerable en la composición de la comunidad debido pues a la naturaleza estocástica que tiene pues el proceso de inmigración y de extinción local y así como también el tiempo necesario pues para alcanzar dicho equilibrio. Y entonces una vez definimos estos conceptos, podemos decir que la teoría nos proporciona una perspectiva muy determinista sobre la riqueza de especies. Esta se basa entonces en que la tasa de inmigración y de extinción se determinan por un contexto geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que las islas cercanas tienen una tasa de inmigración más alta que las islas lejanas. Y por otro lado, las islas pequeñas tienen una tasa más alta de extinción que las grandes islas. Como consecuencia, entonces, si hablamos de una igualdad de condiciones, podemos decir pues que la diversidad debería ser más alta en las islas que son grandes y están cercanas al continente y más bajas en las islas pequeñas y lejanas. Ya para ahondar un poco más sobre el equilibrio dinámico que nos propone la teoría, pues ya se dijo que las tasas de inmigración y de extinción en algún momento alcanzan dicho estado. ¿Cómo se da esto? Pues se parte del supuesto en el que en algún momento dado la riqueza de especies en una isla se haya saturada, que formalmente se conocería como llegar a un punto estático. Y luego de esto se da que una nueva especie coloniza como inmigrante y como consecuencia una especie existente, que sería pues la residente, empieza a extinguirse a nivel local, ya en términos pues a hablar de la competencia que hay por los nichos y los recursos, y entonces más o menos sería esa la dinámica que se daría. Ahora vamos a hablar de dos elementos que son claves para poder entender la biogeografía de las islas, que es el área del aislamiento. MacArthur y Wilson plantearon que la riqueza de especies aumenta con el área de la isla, pero disminuye con el aislamiento.
Aislamiento se refiere a esa distancia que existe entre la isla y el continente o la isla y otras islas. Entonces, en esta gráfica podemos observar cómo sucede, digamos, más o menos cómo se explica esto. Observamos en el eje Y la riqueza de las especies en relación con el eje X, que es el área. Las islas pequeñas van a poseer un menor grado de riqueza de especies, pero esto pues también tiene que ver, digamos, el área con el aislamiento. Observamos que las islas que están más cerca al continente van a tener una mayor riqueza de especies que las que están lejos. Este fenómeno se puede explicar por otros dos elementos claves para entender lo que es la biogeografía de las islas. Entonces, en esta gráfica observamos los procesos de inmigración y extinción. Cuando les hablaba de cerca y lejos y todo eso, que por qué aumenta el número de especies, es por la inmigración. Una isla que está cerca de su continente, pues los organismos van a tener mayor facilidad, les va a costar menos poder llegar a esa isla que una isla que esté lejos. Es por eso. Y el proceso de extinción va relacionado con el área de la isla. Entonces, cuando una isla es pequeña, va a haber una mayor tasa de extinción porque va a haber menor disponibilidad de recursos, mayor competencia, menor disponibilidad de hábitat, etc. Y una isla, cuando es muy grande, pues por el contrario va a tener mucha disponibilidad de recursos, de hábitat, etc. Entonces, estos procesos claramente están relacionados los dos. Entonces, por eso, para que una nueva especie colonice como inmigrante, una especie existente tiene que extinguirse localmente. Es así como funciona esto. Y por lo tanto vamos a observar tres puntos como de equilibrio. Entonces, cuando la isla está lejos y es pequeña, entonces aquí cuando está lejos, pues no va a haber tantos números de especies, y a pesar de que la isla sea pequeña, entonces la extinción y la inmigración van a encontrar como un equilibrio cuando está cerca y cuando es pequeña. Entonces va a haber una mayor inmigración y también a la par va a haber una mayor extinción, pero digamos, un organismo desocupa el nicho y otro lo reemplaza y así sucesivamente. Entonces también encuentra el equilibrio en esta parte. Otra es cuando, aquí pues estos son los puntos de equilibrio, no sé si lo logren ver. Y la otra es cuando la isla es grande y está cerca. Entonces va a haber un mayor constante, digamos, flujo de inmigración, pero la isla cuenta con la capacidad para poder albergar estas especies. Claramente esto va a variar dependiendo, digamos, de los estudios, no aplica para todo, o sea, depende, digamos, de los objetivos de nuestros estudios, va a depender de las especies, depende de muchos factores, pero esto, digamos, este gráfico es clave para poder entender los conceptos básicos de la teoría de la biogeografía de islas. Bueno, para finalizar voy a hablar sobre la relación que tiene la teoría de la biogeografía de islas con otros estudios que se han realizado, entre ellos la relación especiaria y el de las metapoblaciones. Ahora bien, en cuanto a la relación especiaria, esta se descubrió mucho antes que la teoría de biogeografía de islas, por lo que MacArthur y Wilson se guiaron de lo que decía Reynolds en 1921, y era que desde principios de siglo los botánicos percibieron que el número de especies tiende a incrementarse conforme lo hace el área muestreada. Esto con respecto a tres cosas. La primera, la heterogeneidad del hábitat, ya que cuanto mayor es el área, mayor es el número de microhábitats y mayor el número de especies albergadas allí. Segundo, la susceptibilidad a la extinción, porque al incrementar el área también lo hacen las poblaciones, reduciendo sus probabilidades de extinción. Y la tercera, la susceptibilidad a inmigración, ya que las áreas con superficies más extensas reciben un mayor número de inmigrantes de sus áreas aledañas. Y en cuanto a las metapoblaciones, esta fue una teoría, por así decirlo, que resultó muchos años después que la relación especiaria y que la teoría de biogeografía de islas. Sin embargo, esta dice que cada población funciona en relativa independencia de las otras poblaciones y que eventualmente puede extinguirse por fenómenos demográficos.
Así que cuanto más pequeña es la población, hay mayores posibilidades de endogamia y de tendencia a la extinción. De esta manera, aunque las poblaciones individuales tengan un periodo de vida limitado, la metapoblación es más estable porque inmigrantes de una población que prospera pueden recolonizar a otra población que esté declinando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido y les haya gustado mucho.